Hola hermanos, Dios los bendiga grandemente. Espero que estén todos bien. Hoy es un gran día, hoy hay estudio bíblico, el cual lo presentará nuestra pastora Liliana. Entonces vamos a presentar este tiempo en las manos del Señor, que sea el Señor obrando por medio de ella. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Señor, te damos las gracias. Bendita gracia, Padre Santo, Señor, que nos ha acompañado hasta el día de hoy, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias porque tú has guardado la vida de cada uno de ellos, Señor. Gracias porque has guardado aún mi vida, Padre, y la de mi familia, Señor. Padre, Señor, te presentamos este tiempo, Señor, el cual tu palabra va a ser expresada, Señor. Padre, que seas tú hablando por medio de nuestra pastora Liliana, Señor, la cual tú ya le has preparado, Señor, palabra edificante, Señor, para tu iglesia. Padre, en tus manos encomiendo su boca, Señor, que seas tú hablando por medio de ella, dándole palabra, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias por ese infinito amor, Señor, del cual tú nos has expresado, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Ahora, hermanos, vamos a darle paso a las alabanzas. Gózate ahí en el lugar donde estés. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, perseguido hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. La 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 Bueno, hermanos, damos paso a la pastora Liliana, que nos traerá hoy la enseñanza bíblica. Estén atentos y que Dios los bendiga. Hola hermano, buenas noches, Dios les bendiga, les saludo con la paz del Señor y estamos una vez más por acá para compartir la palabra de Dios, para seguirnos edificando, porque acordémonos que a pesar de que estamos en casita, cada uno de nosotros sin podernos congregar porque así lo requiere este tiempo,
pues la palabra de Dios sigue fluyendo y sigue proveyendo ese alimento que necesitamos para nuestras almas. Entonces hoy estaremos hablando, continuando con el estudio a la carta a los Hebreos, estaremos hablando del sacrificio supremo, y quería invitarlos al capítulo 9, versículos del 1 al 7, para que leyéramos lo que nos dice ahí. Vamos a intentar hacer este estudio de todo el capítulo 9. Quizás muchas cosas se nos vayan a quedar en el tintero, muchas cosas quizás no las vayamos a poder explicar extensamente, pero con la ayuda del Señor y la del Espíritu Santo, que es el que nos revela todas las cosas de Dios, nos ilumina, vamos a poder comprender lo que el Señor tiene para hoy, para nosotros, en este momento. Amén. Entonces los invito a que vayamos y leamos en el capítulo 9, versículos del 1 al 7, y dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo está dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Amén. Entonces podemos ver que la importancia que esto tenía para ellos. Vamos a hablar específicamente de la labor que desempeñaba el sumo sacerdote, ¿sí? El día de la expiación, eso lo encontramos en Levíticos capítulo 16. Este acontecimiento era muy importante para el sumo sacerdote, puesto que era el único día del año en el que estaba permitida la entrada al lugar santísimo para realizar la ministración por la expiación para toda la nación, así como para él mismo. Entonces, en los versículos del 1 al 5 se nos identifican ciertos utensilios y muebles del tabernáculo que eran limitados para el servicio y para la adoración, puesto que Dios no es temporal ni material, sino espíritu eterno. Eso lo podemos comprobar en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Dios es espíritu y Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Las cosas externas no pueden purificar, no pueden producir la purificación que necesitamos. Las cosas eternas no pueden producir la purificación que necesitamos. El sumo sacerdote seguía paso a paso una rutina de acercamiento a Dios en la antigüedad. Primero entraba al cuarto de la entrada, llamado el lugar santo, ¿sí? Donde se encontraban el candelero, que simboliza la iluminación del Espíritu Santo, y el altar del incienso, que simboliza la oración y la adoración. Entonces aquí podemos observar que en el versículo 4 de Hebreos 9 parece colocarse este altar en el lugar santísimo, mientras que en Éxodo 36 lo ubica en el primer cuarto. Los eruditos piensan que esto señala al hecho de que el altar era considerado como parte del santuario interior, porque estaba frente a la entrada del lugar santísimo.
¿vale? En Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 22, podemos encontrar un poco más de claridad a este tema del altar del incienso, ¿vale? El primer cuarto contenía también la mesa del pan consagrado, que representaba la comunión. Todo lo que había en el tabernáculo apuntaba a Cristo. Todo lo que había en el tabernáculo, hermano, tenía un porqué y un para qué. Y era sombra de lo que había de venir. Era sombra de que algún día iba a estar algo mejor y algo perfecto. Entonces, el autor de Hebreos lo que está haciendo es llevándolos allí, mostrándoles, recordándoles todas esas cosas que ellos ya conocían por descontado, para poderlos enfocar en Cristo, en la obra expiatoria de Cristo Jesús. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, donde Dios revelaba continuamente su presencia encima del propiciatorio, entre dos querubines. Estas figuras angelicales eran los guardianes simbólicos del trono de Dios. Hemos leído que el arca guardaba en su interior cosas muy importantes, como el maná, que representa la provisión de Dios, la vara de Aarón, que floreció, la cual representa el sacerdocio, y las tablas que contienen los 10 mandamientos. Entonces, dentro de esa arca podemos decir que estaba el corazón mismo del antiguo pacto. En Éxodo 16, versículos 31 al 34 y en Números 17, del 1 al 11, encontramos estas cosas. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, versículos 6 y 7, el día de la expiación. No podía adentrar todos los días, no podía adentrar cuando él quisiera, solamente podía entrar una vez al año, el sumo sacerdote, para hacer la expiación por su propia vida y por el pueblo. Él presentaba un sacrificio de sangre por sus propios pecados y por los pecados del pueblo, y esto nos indica que las imperfecciones del sacerdote y del pueblo limitaban el acceso a la gloriosa presencia de Dios. Todas estas cosas apuntaban a Cristo, a ellos, y les tocaba hacerlo como era algo simbólico, pero apuntaban a Cristo. Todas estas cosas bellas estaban ahí para que ellos pudieran tener una percepción de lo que había de venir. Eran sombra de la realidad. Un israelita no podía pasar de la puerta del atrio del tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas sí podían entrar en el atrio. Solo los sacerdotes podían entrar en el lugar santo. Y solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Vemos todas las limitaciones que habían. No era que, bueno, el que viene a ofrecer puede entrar hasta la cocina. No podía pasar del atrio. Y el sacerdote y el levita estaba en el atrio, el sacerdote y el levita. Solo el sacerdote podía entrar al lugar santo. Y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Todo era muy hermoso, pero las personas corrientes no podían acceder a la presencia de Dios. Entonces Él les estaba mostrando, hey, esto era lo que había antes, pero ahora ya no es así. Jesucristo quitó la barrera y abrió la puerta de par en par para poder estar en la presencia de Dios. Él lo hizo para toda la humanidad, ¿sí? Entonces vemos lo tremendo que la forma en que Él coge la ley, coge el ritual, el tabernáculo. No habla del templo, habla del tabernáculo en el desierto, de la forma en que Dios le dijo a Moisés que lo hiciera, que lo elaborara.
de los preceptos que Dios le dio a Moisés para que se desarrollara en ese tabernáculo, y a más las condiciones que había. No todos podían entrar, no todos podían acceder. Es tremendo, hermanos, y lo que es, cuando nos vamos y nos detenemos estudiando el tabernáculo, es hermoso, y hay tantas cosas ahí tan bonitas, tanto simbolismo y tantas cosas preciosas, que ojalá y sacáramos un poquito de tiempo para poder escudriñarlo más a fondo. Versículos del 8 al 10 de la carta a los Hebreos. Dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comida y bebida y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, esto lo que nos quiere decir estos versículos es que era una solución transitoria lo que había ahí. No era algo definitivo. De ahí que la religión no nos salve, ni los ritos nos salven. El único que nos salva es Cristo Jesús. En estos versículos encontramos el propósito y la intención que movía al ministerio del sumo sacerdote una vez al año, tal como se detalla en los versículos del 1 al 7. El Espíritu Santo quería que estas ceremonias ilustraran las limitaciones de entrar en la presencia de Dios. Mientras se siguió el sistema levítico, el camino al lugar santísimo aún no se había manifestado o revelado. Solamente se podía adentrar una vez al año y con sangre. Los judíos solo se podían acercar a Dios a través de los ritos simbólicos del sumo sacerdote, quien entraba al lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación. ¿Sí? Vemos que se repite mucho, una vez al año, solamente, nada más, en el día de la expiación. Además de esto, aunque los sacrificios solo cubrían los pecados de forma temporal, no limpiaba la conciencia de ninguno. Entonces, claro, ahí tú dices, ay, y entonces ¿para qué ofrecían tanto sacrificio? Porque esto era algo que Dios había establecido, pero era indicando y apuntando a lo que había de venir, ¿vale? Entonces, estos sacrificios no limpiaban la conciencia. Esa conciencia, el aspecto interior de la persona, donde podemos decir, he hecho mal, he pecado, estoy en pecado, ¿sí? Esa parte, donde sentimos que debemos de rendir cuentas a Dios, porque nosotros, así digamos de que, o personas que no conocen al Señor, nosotros que ya le conocemos, sabemos esto de sobra y por descontado, hermanos, de que si pecamos, debemos de arrepentirnos de nuestro pecado, debemos de venir a los pies de Cristo, confesar nuestro pecado, pedirle perdón y levantarnos en fe, confiados en que Él nos ha perdonado. Pero para aquellos que no le han conocido, hermano, pues la solución es la misma. Debemos de confesar el pecado. Dice la Biblia en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y no es solamente las cosas externas, Él limpia la conciencia. Él es el que restaura nuestra relación con el Padre. El hecho de hacer buenas obras, el hecho de dar regalitos, de dar ofrenditas ahí a la persona que vemos por la calle, está bien hacerlo, porque hay que ayudar,
Si tenemos la posibilidad de hacerlo, hemos de hacerlo. Pero esto no nos va a garantizar el camino al cielo. El único que nos garantiza la eternidad en el cielo es Cristo Jesús. Y hemos de ser conscientes de eso y consecuentes con eso. Lo que no podemos es saber que pecamos, saber que hemos pecado y que lo hemos hecho muchas veces deliberadamente y como si no hubiera pasado nada. Cuando eso pasa en nosotros, hermanos, dice la Biblia que es porque nuestra conciencia ya está cauterizada, ¿vale? Entonces, cuando el ser humano no responde, la conciencia se contamina e incluso se cauteriza. En Primera de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 7, se nos habla de las cosas que son ofrecidas a los ídolos, ¿sí? Hay personas que, bueno, cada uno puede decidir qué hacer y qué no hacer, pero tenemos que ser conscientes de que en Cristo somos libres del pecado y somos libres de todas las ataduras y de todas las cosas que... Pero en Cristo, si estamos en Cristo, si andamos en Cristo, si vivimos en Cristo. En 1 Corintios, yo lo quiero leer, capítulo 8, versículos del 1 al 7 dicen: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un solo Dios. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y sus conciencias, siendo débiles, se contaminan. Hay otro versículo en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 2, que dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, cuando muchas veces nosotros dejamos que pase de largo lo que hacemos mal, lo que decimos mal, lo que pensamos mal, muchas veces, hermanos, pecamos de palabra, pecamos hasta con el pensamiento, pero no pasa nada. No pasa nada, porque con el pensamiento nadie me ve, nadie se entera. Y resulta de que sí, el Señor se entera, porque el Señor todo lo ve y el Señor todo lo sabe. Y nuestra conciencia nos dice: lo has hecho mal, estás haciendo mal. Y nosotros nos hacemos los que no entendemos, no escuchamos. Esto se va cauterizando si nosotros no nos arrepentimos. A más la voz del Espíritu Santo que mora en nosotros también nos lo dice. Estás haciendo mal, tienes que pedir perdón, pídele perdón a Dios, pídele perdón a la persona que ofendiste, pídele perdón. Y nosotros pasamos deliberadamente. Entonces la conciencia se cauteriza, nos hacemos insensibles, y esto ya muchas veces se nos ha enseñado también en la iglesia. Entonces, con esto tenemos que tener mucho cuidado. La ley no podía obrar en la conciencia del hombre. De ahí que los rituales no salven al hombre. Ay, yo voy a ir a prenderle la velita a no sé quién. Yo le voy a orar al santo no sé qué. No, hermanos, dejémonos de estar mezclando
la doctrina verdadera con las cosas que no son. A mí esas cosas no me van a salvar, ni prender velitas, ni nada de esas cosas. A mí el único que me puede salvar es Cristo Jesús. La ley no podía obrar en la conciencia, porque nunca fue pensado que lo hiciera. La ley no fue puesta para obrar en la conciencia. La ley fue puesta para que fuera como un ayo, como un ayudador, como algo que te dice, lo has hecho mal y tienes que hacer esto. Nos lleva a Cristo, nos apunta a Cristo. Las normas del Antiguo Testamento acerca de la expiación eran solo temporales, en espera de una solución definitiva al problema del pecado a través de Jesucristo. El problema del pecado en el hombre, hermano, solamente lo puede solucionar Jesucristo. Nadie más lo puede solucionar bajo ese nuevo pacto. Versículo 10. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por la humanidad es suficiente. Y Él murió una sola vez y para siempre, por toda la humanidad. La poderosa sangre de Jesús borra el pecado del hombre. Vamos a leer en Hebreos, capítulo 9, seguimos en el capítulo 9, versículos del 11 al 15. Y nos dicen, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios viviente. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es tremendo, hermanos, todo lo que Jesús hizo por nosotros, y lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Entonces cada año, el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y presentaba sacrificio para la expiación por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. No se acercaba al arca del pacto, a no ser que hubiese ofrecido un sacrificio de sangre de macho cabrío y de becerro. Si no había sangre de por medio, él no podía entrar al lugar santísimo. En cambio, el cumplimiento del sacrificio definitivo, es decir, de Cristo Jesús, también él se acercó a un tabernáculo con la sangre de un sacrificio. Este tabernáculo es la presencia del Padre. Él no entró a ningún tabernáculo terrenal, fue hasta la misma presencia del Padre. Jesús acudió ante el Padre por nosotros, pero con su propia sangre y no la de un animal. Con su sacrificio expió los pecados de toda la humanidad y lo hizo una vez y para siempre. Ya no necesitamos más sacrificios. Él es el sacrificio perfecto. Los sacrificios de animales solo purificaban exteriormente y eran sombra de algo mejor. Y ese algo mejor era Cristo Jesús. Eso está en Números 19, versículos del 1 al 20. Allí se describe cómo las cenizas de una becerra se mezclaban con agua y se rociaban sobre los que estaban ceremonialmente impuros. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona tocaba un cadáver, no podía participar de la adoración.
ni siquiera tocar a otra persona, porque le estaría pasando su impureza. Miremos todas estas cosas, hermano. Es tremendo, porque aprendemos muchas cosas aquí. Observamos que dicha persona no había hecho algo pecaminoso. No había matado a nadie, no había adulterado, pero era impura porque había tocado un cadáver. Entonces la impureza era exterior, no del corazón. Después de que el sacerdote completaba este rito, la persona podía unirse a la comunidad nuevamente para dedicarse a la adoración. Es decir, cuando él rociaba las cenizas de esa becerra mezcladas con agua sobre las personas que estaban impuras, estas personas ya podían volver a reunirse para dedicarse a la adoración. Pero además de la purificación externa, había la necesidad de la purificación del pecado. Esto eran solamente cosas y rituales externos para momentos puntuales, ¿sí? Y Jesús fue quien proveyó para esta purificación, pues es Él quien limpia nuestras conciencias y libra de culpa al corazón y la mente. Hasta que vino Cristo, las transgresiones permanecían. La sangre de los animales no podía limpiar el pecado. Solo Cristo, el mediador del nuevo pacto, libra al ser humano de pecado, le da poder para servir al Padre y le promete una herencia eterna como coheredero con Él. Romanos 8, 14 al 17. Esto es lo que ofrece a todos los que ponen su fe en Él, el mediador de un nuevo pacto. Entonces, muchas veces nosotros pensamos de que, por cualquier cosita, entonces hacemos un montón de ritos y de cosas y hasta promesas. Le decimos al Señor, si tú me ayudas en esto, yo te prometo que no voy a volver a ser así. Si tú me ayudas con que yo me saque los exámenes de este semestre, yo te prometo que yo te voy a volver a buscar en oración y en adoración. No, hermanos, así no funciona la cosa. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Si yo te prometo, Señor, que si tú me ayudas con ese jefe que es tan pesado, pues entonces yo te prometo que yo voy a hacer así, voy a hacer así, o yo voy a cambiar. No, hermanos, se supone que cuando confesamos a Cristo, Él nos hizo nuevas criaturas. Que nuestro jefe es muy pesado, pues oremos al Señor por el jefe. Que nuestros compañeros son muy así o muy asá, pues oremos al Señor por nuestros compañeros. Nosotros debemos de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Debemos de marcar esa diferencia. Debemos de buscar siempre al Señor. Pero nunca pongamos al Señor en esa situación de que si tú me das, yo hago. No, es al contrario. El Señor ya dio. Jesucristo entregó su vida. Derramó hasta la última gota de su sangre por tu vida y por la mía, para la remisión de nuestros pecados. Él está pidiendo que nosotros le obedezcamos, que nosotros le sigamos, que nosotros le busquemos, y de esa forma le podremos servir y le podremos adorar. Hermanos, ¿cuántas veces nos acercamos nosotros a la oración y a la adoración con cosas en nuestro corazón en contra de los demás? Y eso no está bien. Y ni siquiera le pedimos al Señor que nos perdone, ni dejamos ahí la ofrenda en el altar y vamos y nos reconciliamos. No hacemos eso. Y eso está mal. Aquí nos habla de que en el Antiguo Testamento, si una persona tocaba un cadáver, solo eso, yo qué sé, se cayó y mira, por desgracia lo tocó, ya quedaba impura, ya no podía ni siquiera adorar al Señor, hasta que el sacerdote no ofreciera un sacrificio por esa persona. Cristo ya ofreció el sacrificio por ti, y ni aún así tú te quieres acercar, ni aún así te pones a orar, a adorarlo, a exaltarlo. Hermanos, vamos a pensar y a reflexionar en esto. Voy a ser un poquitico larga hoy, pero quiero hacerlo porque
creo que esto es importante. Yo he aprendido muchas cosas personalmente con este capítulo. Entonces, ¿por qué fue necesario que Jesús muriera en la cruz? Porque es el único que llega a nuestra conciencia. Jesucristo es el único que llega a nuestra conciencia. De ahí la importancia, hermanos, de que nosotros miremos a Cristo, de que confesemos a Cristo, de que sigamos a Cristo, obedezcamos a Cristo y hagamos su voluntad. No hagamos nuestra propia voluntad, porque vamos a seguir fracasados, de fracaso en fracaso. Al principio quizás las cosas nos salgan bien porque la idea es buena, pero después, si el Señor nos respalda, a lo mejor esas ideas se desvanezcan como la espuma. Leyéndonos en los versículos del 15 al 28, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció él mismo el libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Es tremendo. Entonces aquí vemos que se establece un nuevo pacto. Para poder comprender bien estos versículos hemos de mirar nuevamente ese versículo 15, que habla de ese primer pacto o primer testamento. Jesús cumplió dos cosas en este sentido. En primer lugar, nos dio una herencia, de la misma manera que recibimos una herencia después de la muerte de alguien que nos incluyó en su testamento. No obstante, Él es único, porque es nuestro mediador, que después de su muerte resucitó para ser albacea de nuestra herencia. Su muerte era necesaria para que nosotros recibamos la herencia, y porque Él vive, está listo para dárnosla Él mismo. Él está cuidando aquello que ganó por nosotros, porque Él es el que intercede delante del Padre cada día por tu vida y por mi vida. Él es el que dice, mira Padre, yo morí por Él, mira mis marcas.
Mi sangre fue derramada por Él en la cruz del Calvario. No pienses que la salvación te la ganaste tú. La salvación la ganó Cristo para ti. Él fue el que pagó el precio por ti. Él te hizo partícipe de lo que a Él le pertenecía por derecho, porque Él era el único que tenía derecho a estar allí sentado a la diestra del Padre. Nosotros no merecíamos nada. Él todo lo hizo por amor a nosotros. A través de su muerte Jesús cumplió también con la tipología del sacrificio con el cual fue inaugurado el pacto mosaico en Éxodo 24, versículos del 3 al 8. ¿Sí? Por medio de la sangre que el sacerdote rociaba con el hisopo, el pueblo y el tabernáculo quedaban purificados. El perdón de pecados solo se podía encontrar por la sangre, es decir, por la muerte o por el sacrificio. Levítico 17:11. Estos sacrificios del Antiguo Testamento eran tipo o símbolo del sacrificio de Cristo Jesús. Es algo tremendo, hermanos, porque pensamos de que las cosas fueron viniendo así porque así no. Dios desde la eternidad ya sabía que el hombre iba a pecar, ya sabía que el hombre iba a caer. Y Dios estableció, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo ya tenían un plan de redención desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Ya tenían un plan de redención para toda la humanidad. Y nosotros muchas veces le damos tan poca importancia a todo esto, a lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que se llevó la peor parte, lo que nos correspondía a nosotros, lo llevó Él sobre sí mismo. Solo la muerte de Jesús podría traer perdón de pecados. En otras palabras, se necesitaba un sacrificio mejor que el del becerro y que el del macho cabrío. El becerro y el macho cabrío eran sacrificados. Ellos no sabían el por qué, porque son animalitos, pero Jesús sí sabía por qué lo estaba haciendo. Lo estaba haciendo por amor a ti y por amor a mí. Y nosotros muchas veces pasamos de eso, hermanos. Hacemos oídos sordos. Nuestra conciencia nos dice que estamos haciendo mal, el Espíritu Santo nos redarguye. Y ni aún así nos arrepentimos, hermanos. ¿Cómo queremos que nos vaya bien todo cuando no tenemos en cuenta la herencia tan grande que el Señor nos ha regalado con su obra en la cruz del Calvario? Como el sumo sacerdote que representaba al pueblo ante Dios en el lugar santísimo, de esa misma forma Jesús nos representa ante el Padre, pero su sacrificio nos proveyó el perdón total y permanente de nuestros pecados. Observemos que el contraste entre Jesús y el sumo sacerdote en los versículos del 23 al 26, observemos eso. Los sacrificios levíticos solo eran una copia de lo que se necesitaba y era solo una sombra del verdadero perdón que nos traería Jesús. Los versículos 27 y 28 destacan el contraste entre la muerte que los lleva al juicio y la muerte de Jesús produce salvación de los que van a juicio. Sabemos de que todos un día vamos a morir, buenos y malos. Eso no es de que unos van a morir y otros no, buenos y malos, todos vamos a morir y todos vamos a entrar en un juicio, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Entonces hemos de ser muy conscientes de esto, hermanos, de que no es de que yo ya soy salvo y ya está. No, soy salvo, pero mi salvación la debo de cuidar con temor y con temblor. A mí no me salva el hecho de haber bajado a las aguas y haber dado ese testimonio público. A mí el que me salva es Cristo Jesús, haberlo confesado como Señor de mi vida, como Salvador de mi alma, y a más vivir una vida de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Esto siempre lo decimos en la iglesia, hermanos.
hemos de ser consecuentes de la forma en que vivimos. Para el creyente, la muerte de Jesús pone fin a la culpa, le concede el perdón de Dios y le recuerda la esperanza de vida eterna cuando Él vuelva. Entonces, pensemos por un momento, ¿realmente estoy cuidando mi salvación? Aquello que Jesús ganó en la cruz del Calvario por mí, aquello que yo he recibido sin ninguna imposición, sin que me hayan coaccionado, sino que voluntariamente yo lo he recibido en mi corazón y le he dicho: dentro a mí, yo te recibo como Señor de mi vida y como Salvador de mi alma. ¿Estoy viviendo de acuerdo a eso? ¿Le estoy permitiendo a Él ser el Señor de mi vida? ¿Le estoy permitiendo a Él que gobierne todo mi ser? Es para que reflexionemos, hermanos, y que el Señor te bendiga, y ya nos veremos nuevamente en otra ocasión. Bueno, hermanos, fue un gusto poder estar por este medio con ustedes. Esperamos que haya sido de su agrado y Dios los bendiga. Vamos a orar para despedirnos de este tiempo. Amado Rey, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado por el medio de ella en el día de hoy, Señor. Tú siempre nos hablas, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Padre, y tu palabra se renueva cada día, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y bendigo a cada vida de mis hermanos, Señor, al cual haya escuchado este audio también, Padre. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.